Querido Señor, querido Padre, sabemos que estás aquí presente con nosotros en esta mañana. Queremos pedirte que nos ayudes a tener toda la reverencia posible ante tu presencia. Que tu Santo Espíritu llene nuestros corazones y abra nuestros oídos a tu palabra. Que tú puedas hoy hablarnos, Padre, y que podamos salir llenos de tu paz. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Invito a todos aquellos que podáis a poneros de rodillas para orar.
Gracias, Padre, porque nos traes de nuevo, Señor, a tu casa. Y gracias porque sabemos que tú estás aquí con nosotros. Queremos rogarte que tu Espíritu llene cada una de las personas que estamos aquí, así como la de aquellos también que nos están viendo a través de Internet. Queremos rogarte que tu Espíritu se posesione sobre nuestro pastor para que sus palabras puedan llegar a nuestra vida. Te rogamos, Señor, que nos ayudes ahora a ser generosos, que recogeremos la ofrenda y que va destinada a presupuesto combinado para que las arcas de tu iglesia, Señor, puedan rebosar para alabarte y glorificarte a ti. Padre, perdona nuestros pecados para que esta oración pueda llegar hasta el trono de tu gracia. Por Jesús, amén. Queremos dar las gracias a Elías por el acompañamiento mientras se está recogiendo la ofrenda. Y si guardáramos un pelín más de silencio, habríamos podido disfrutar muchísimo mejor de esa pieza. Bien, queremos daros la bienvenida en este sábado nuevamente y nos sentimos felices de que juntos podamos estar alabando a nuestro Dios. Tenemos algunas visitas que nos acompañan. Vienen de Gijón, Marian Manso y Iván López. No sé si estáis por aquí. Bienvenidos. También tenemos a Milton Reyes y a Piedad Reyes.
bienvenidos. Y yo te he visto que aunque no están puestos aquí porque no son visitas, que son ya muy veteranos en nuestra iglesia, es Alicia y Juan Andrés, bienvenidos también a vuestra casa. Si hay alguna otra visita que no está anotada en nuestro libro de visitas, también le decimos desde aquí bienvenidos y que podáis sentiros como en vuestra casa. Y todos aquellos que nos estáis viendo a través de internet, también decirles bienvenidos a esta su casa y que juntos podamos alabar a nuestro Dios. Tenemos con nosotros también a 4 personas que nos visitan hoy, pero ellos nos visitan y además van a tener una parte especial. Ellos van a alabar a nuestro Dios cantando. Es un cuarteto que viene de la iglesia de Benecer y el título de la canción que ellos van a tener es Cuando la pena. Cuando la pena llama a mi puerta, yo me pregunto frente al dolor, ¿por qué los otros no sufren tanto? Solo yo sufro, porque Señor, más adelante he de entenderlo, más adelante he de entender, no más la pena, no más el llanto, todo se sufre por nuestro bien. No te acobardes frente a la pena, sufre siempre con valor. Ánimo ten en todas tus luchas, ten confianza en el Señor. Más adelante he de entenderlo, más adelante he de entender, no más la pena, no más el llanto, ten confianza en el Señor. Amén. Amén. Muchas gracias al cuarteto de Benecer por este hermoso himno. Antes de comenzar el culto de esta mañana, tenemos la dedicación de un niño que se llama Miguel Numura Chacaliaza, que es hijo de nuestros hermanos Gerson y Mayra.
Así es que os invito a que subáis aquí conmigo. El Señor Jesús dijo en Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y viéndolo Jesús, se indignó. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Así es que, queridos Gerson y Mayra, el Señor os ha bendecido grandemente con Miguel. Y yo siempre enfatizo la enorme responsabilidad que Él ha puesto al entregarnos a este niño. Porque realmente vosotros vais a ser sus guías y vais a ser aquellos que lo vais a llevar, lo vais a guiar hacia el reino de los cielos. Por eso hoy me gustaría que hiciéramos o tomáramos ante el Señor unos votos de responsabilidad, de vuestra responsabilidad, la que os vais a comprometer con vuestro hijo ante Dios para que Él y con su ayuda podáis realizar la educación de vuestro hijo y su guía hacia el cielo. Ante la presencia de Dios y de estos testigos, ¿prometéis educar a esta criatura en el temor del Señor? Sí, lo prometemos, siendo el Señor nuestro ayudador. ¿Prometéis guiarle en el conocimiento del camino de Dios? Sí, lo prometemos, siendo el Señor nuestro ayudador. ¿Prometéis instruir a este niño en la doctrina y enseñanza de Dios? Sí, lo prometemos, siendo el Señor nuestro ayudador. ¿Presentáis a este niño en solemne dedicación a Dios? Es decir, ¿queréis que vuestro hijo un día deseáis con todo corazón que esté en el reino de los cielos? Sí, lo presentamos en solemne dedicación al Señor. Pues, tal como lo habéis prometido delante de Dios y de estos testigos, vamos a pedirle al Señor en oración una bendición especial para vuestro hijo Miguel y sobre todo para vosotros, para que el Señor os dirija en esa labor. Os invito a que os pongáis en pie mientras nosotros nos arrodillamos. Querido Señor y querido Padre, aquí te presentamos a Miguel. Miguel, que significa el que es como Dios. Sin duda, Señor, sus papás quieren que Miguel sea como tú. Así es que lo ponemos en tus manos, para que tú lo bendigas, para que lo cuides, para que lo guíes. Y que un día, Señor, podamos disfrutar de su compañía por la eternidad. Te pido por sus padres especialmente, para que ese compromiso que hoy han adquirido ante ti, Señor, tú les des sabiduría para llevarlo a la práctica. Para que cada día, Señor, ellos puedan ser un ejemplo, una guía constante para su niño. Que tu Santo Espíritu, Señor, pueda llenar su hogar. Que tú puedas colmarlos de las bendiciones necesarias para que puedan llevar a cabo su tarea. Y que tú los guíes, Señor, y que un día esta familia pueda disfrutar plena, completa, Señor, de la eternidad junto a ti. Bendice también a la Iglesia para que podamos ser ejemplos para esta familia, para Miguel. Bendíceles a todos, Señor, para que seamos esa familia ampliada, que lo que busca es el mismo camino hasta el cielo. Queremos estar allí todos juntos. Queremos estar con Miguel
y por lo tanto, Señor, todos vamos a colaborar en nuestro ejemplo, con nuestras palabras, en esa educación. Bendíceles y cuídales. Bendice esta familia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Os invito a abrir vuestras Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 47. Este tema lo analicé con un pequeño grupo de personas, muy pequeño, el año pasado, en el retiro que tuvimos en Entrepeñas, el domingo por la mañana. Quizás algunos ya habrá escuchado algunas de las cosas que hoy vamos a decir, pero me parecía suficientemente importante como para tratarlo con toda la Iglesia. Va a ser un tema en el que vamos a analizar la Biblia y vamos a ver esta visión de Ezequiel, qué mensaje tiene para nosotros. ¿Qué quiere Ezequiel decirnos a través de esta visión que el Señor le dio? Y la he titulado El río de la vida porque trata de un río. Un río que, como podéis leer en Ezequiel 47, surge del santuario. Vamos a leer los versículos 1 y 2, que me dicen: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba hacia el oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la puerta que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Así leyéndolo es un poco complicado, pero vamos a verlo en imagen. Y vamos a ver qué estaba el Señor intentando mostrarle a Ezequiel. Ezequiel conocía bien este templo. Es el templo de Salomón y sabéis que este templo está orientado hacia el oriente. Su puerta da hacia donde sale el sol y el oeste está detrás, el sur está a la derecha y el norte a la izquierda de ese templo. En la parte norte estaba situado el altar de los holocaustos y en la parte sur estaba situado este mueble. Fijaros que el único que se cita en el texto que hemos leído es el altar y específicamente dice: al sur del altar salía una fuente de agua. Había una fuente de agua que salía al sur del altar. Dios hace salir al profeta por una puerta que está al norte, da toda la vuelta, viene y se sitúa aquí delante para ver desde fuera por dónde continúa ese riachuelo que está saliendo de la parte sur del altar o de la parte derecha. Así es que él dice que se situó frente a la puerta que daba al oriente, es decir, la puerta principal del templo, y especifica que da al oriente, y ahora él dice con la cara hacia el oriente, dice, y vi que el riachuelo salía, el manantial salía por la parte derecha. Claro, si yo me sitúo mirando hacia el oriente, la parte derecha es esta zona de aquí. ¿Qué había en esta zona de aquí? Pues estaba lo que Salomón denominó el mar
de bronce. Era una fuente enorme de miles y miles de litros, casi era una pequeña piscina redonda, donde los sacerdotes posiblemente subían a través de unas gradas y sacaban agua para lavarse cada día sus manos y sus pies. Una orden que Dios había dado a los sacerdotes sin la cual morirían. Lo primero que tenían que hacer cuando entraban al servicio temprano por la mañana era venir a este lugar, al mar de bronce, sacar agua y lavarse sus manos y sus pies. Curiosamente, este mueble estaba sostenido por 12 becerros de bronce. 12 becerros, con sus caras mirando hacia afuera, y los tenemos en esta situación: 3 miraban hacia el sur, 3 miraban hacia el norte, 3 hacia el oriente y 3 hacia donde se pone el sol. ¿Por qué todo esto, mis hermanos? ¿Por qué este mueble no se cita, pero toda la configuración me lleva a este sitio? Y parece que de este sitio, exactamente de esta fuente, está surgiendo un manantial que está saliendo por las puertas del templo y se está dirigiendo hacia el oriente. ¿Qué había hacia el oriente? Pues si ese manantial seguía su curso hacia el oriente en línea recta, se encontraría que bajaba del monte donde estaba situado Jerusalén, se iba bajando hacia Jericó, hacia la gran depresión del Mar Muerto, y finalmente llegaría al Mar Muerto, como veréis en un plano que mostraremos después. Y lo dice el propio texto. Pero, mis hermanos, si nosotros cogemos y salimos hacia el oriente y seguimos caminando después de pasar el Mar Muerto en dirección recta hacia el oriente todo el rato, después de cruzar un enorme desierto en el que no es posible la vida, ¿llegaríamos a dónde? ¿A dónde llegaríamos en línea recta caminando hacia el oriente si seguimos saliendo por las puertas de este templo? Llegaríamos a la gran llanura de Sinar y especialmente a la ciudad de Babilonia, que estaba situada en línea recta hacia el oriente delante de Jerusalén. Así es que este manantial que sale de aquí pretende llegar de alguna manera hacia el Mar Muerto, un lugar símbolo del juicio de Dios y del castigo de Dios por la maldad del ser humano, pero finalmente lo que había detrás del Mar Muerto era Babilonia. Era realmente, pues, todo lo que el ser humano representa en contra de Dios. ¿Qué pretende al mostrarnos esto el Señor? Lo primero que tenemos que ver es qué es esa fuente de agua que sale de este lugar. Vamos a ver qué es para la Biblia las fuentes de aguas e incluso los ríos. Yo he repartido por aquí algunos textos, así es que todos los que tengáis un texto, estar pendiente del texto porque tenéis el micrófono también. Vamos a leer el Salmo 36, versículos 7 al 9. Quien lo tenga se pone en pie y con el micrófono bien puesto lo lee y así vamos rápidamente. Salmos 36, 7 al 9. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán plenamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. ¿Qué dice ese texto? ¿Qué es el manantial? El manantial de la vida que surge de Dios mismo. El manantial de la salvación que surge de Dios mismo. Así es que ya tenemos qué representa este manantial, pero vamos a leer algún texto más que nos clarifique todavía más. Vamos a leer Proverbios 10, 11. Proverbios 10, 11. Hola. La boca del justo es fuente de vida, mas la boca de los pecadores guarda violencia. Aquí me Proverbios dice que 10, la boca 11. del justo es fuente de vida. Así es que no solo de Dios surge la vida, sino también del justo. ¿Quién es el justo? Aquel que ha sido justificado por la fe en Cristo. Aquel que ha aceptado a Jesús y que ha aceptado el perdón de sus pecados
Las palabras del justo, dice que tienen que ser como fuente de vida también. Así es que vemos que no solo Dios aporta la vida, sino que una vez que me ha aportado la vida a mí, me ha aportado la salvación a mí, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que convertirme yo a mi vez en fuente para otros, fuente de vida. Vamos a leer algún texto más sobre qué es esa fuente. Segunda de Reyes 5:14. ¿Qué dice Segunda de Reyes 5:14? Dice: Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿De quién está hablando? De Naamán. Naamán, que era valiente pero leproso. Y finalmente el profeta le mandó que fuera y se zambullera 7 veces en el río Jordán. Y recordáis la historia, ¿verdad? Él se indignó porque dice, pues no hay ríos más importantes y más grandes, allí en Asiria. ¿Por qué tengo yo que lavarme en este riachuelo, en este río? Y no quiso, pero sus siervos le convencieron y finalmente este hombre se zambulló 7 veces. Mis hermanos, ¿por qué no se le quitó la lepra hasta la 7ª vez? ¿Por qué? Si el río Jordán representa esto que estamos viendo, representa un río que estaba en lugar santo, es decir, un río que tenía mucho que ver con el pueblo de Dios, con el testimonio de Dios, con el poder de Dios que se daba en ese lugar. ¿Por qué tuvo que zambullirse 7 veces? ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Por qué no se le quitó la lepra a la primera? ¿Por qué salía y se miraba y seguía teniendo lepra? 4ª vez se miraba y tenía... 5ª vez, 6ª vez. ¿Qué estaba probando el Señor? La fe. La fe. Pero además hay otro mensaje. Me está diciendo que aunque Dios nos provee vida, a través de su palabra, a través de todo el proyecto de salvación, a través de Jesús, ¿qué problema hay con el pecado? Es como la lepra. Se pega. Se me pega. ¿Quiere decir que cuando yo me bautizo, se acabó el problema del pecado? ¿Ya seré santo totalmente? No, la lepra sigue ahí. Se me ha quitado la culpa. Es Jesús quien asume ahora las culpas. Pero la lepra, los surcos de mis vicios, los surcos del pecado que se han grabado en mi cerebro, siguen ahí. Y necesito todo el poder del Espíritu Santo. Curiosamente, el agua es símbolo en la Biblia del Espíritu Santo. También el agua es símbolo de la palabra de Dios. Así es que necesito ahondar en la palabra de Dios cada día, orar al Señor, pedir el Espíritu Santo para que Él cambie mi mente. Y para que Él logre que esa mente que me lleva al pecado, que esa mente que está leprosa, pueda ser limpiada. ¿Y cuántas veces tendré que hacerlo? Cada día. ¿Cuántas veces le dijo Dios a los sacerdotes que tenían que lavarse aquí? Cada día. Lavándose las manos y los pies, las manos símbolo de lo que hago, los pies símbolo del camino que sigo. Tengo que purificar lo que hago y el camino que sigo cada día con la palabra de Dios, cada día. ¿Y hasta cuándo tendré que hacer esa purificación? 7 veces. ¿En cuántas veces está dividido el Apocalipsis? Todos son ciclos de 7. Y al final en el 7, ¿quién viene? ¿Quién viene siempre en el 7? Jesús. Así es que ¿cuándo la lepra será definitivamente quitada de mi vida? ¿Cuándo? ¿Cuándo ya no habrá ningún peligro de pecar? ¿Cuándo? Cuando Jesús venga y cambie este cuerpo corruptible, como dice el apóstol Pablo, por un cuerpo incorruptible. Entonces mi lepra se limpiará y mi carne se volverá como la carne de un niño. Esto es lo que le pasó a Naamán. Era una profecía de cómo la lepra permanecerá de alguna manera hasta el final. Y el cuidado que yo tengo que tener de lavarme en la fuente de salvación que Dios provee cada día. Y si me descuido, la lepra seguirá. Y si dejo de lavarme, la lepra seguirá. Así es que, mis hermanos, es toda una lección de cómo debe ser nuestra relación con esa fuente de salvación. ¿Qué nos dice Juan 7, versículos 38 y 39? Juan 7, 38 y 39.
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido del Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El que crea en mí, de su interior brotarán, ¿qué dice? Ríos de agua viva. ¿Esto dijo de quién? ¿A quién representaban esos ríos que iban a brotar? Al Espíritu Santo. Luego, el manantial y el agua representan al poder del Espíritu Santo que transforma mi vida. Cada día yo tengo que someterme a la voluntad del Espíritu Santo. Someterme yo y dejarlo aniquilado en el suelo y decir, Señor, toma mi vida, dirige tú. Que no sea mi mente la que dirija, porque mi mente me va a llevar a la lepra. Límpiame tú, dirige tú. Esta debe ser mi relación con Dios cada día. Y si no hago esto cada día, ¿sabéis lo que le dijo Dios a los sacerdotes? Si no te lavas los pies y las manos cada día, símbolo de esa purificación a través del estudio de la palabra de Dios que tenemos que tener diario, de esa oración constante, ¿qué pasará? Dios les dijo, moriréis. Señor, pero ya estamos bautizados, porque ya habían sido lavados completamente. Y cuando los lavaron completamente les pusieron las vestiduras de lino blanco, que Apocalipsis me dice que representan a la justicia perfecta de Cristo. Cuando yo me bautizo, también se me reviste de lino blanco, es decir, se me convierte en un sacerdote. ¿Pero eso quiere decir que ya soy salvo para siempre? No. Quiere decir que cada día yo tendré que acudir a Jesús para que limpie las posibles manchas que hayan manchado la vestidura de lino. Y eso lo haré a través del estudio de la palabra y a través de la oración. Por eso cada día hay que lavarse las manos y los pies en la palabra de Dios y a través del poder del Espíritu Santo. ¿Sabéis? Aquí se nos da un detalle muy interesante. Y es que esta fuente estaba sostenida por 12 bueyes. 12 bueyes situados en 4 grupos de 3. Y cada grupo se enfoca en una dirección cardinal. Quiere esto decir que cada uno de estos grupos de bueyes quiere avanzar en una de esas direcciones. ¿Pero qué llevan encima? Llevan la fuente de bronce. Con toda esa simbología que estamos mostrando. Quiere esto decir que estos bueyes tienen la responsabilidad de mostrar lo que hay encima de ellos. ¿Qué es lo que hay encima de ellos? Mis hermanos, la primera fuente, la que hicieron en el tabernáculo, también era de bronce. Y no se nos da muchos detalles que qué había en el pie. Pero las fuentes se suman y nos dan mensajes. Siempre representan lo mismo. Lo que nos dice en el primer tabernáculo es de qué se hizo esa fuente. Y se nos dice que fue de bronce. Pero ¿de dónde sacaron el bronce? ¿Alguien se acuerda de dónde sacaron el bronce para hacer la fuente del tabernáculo del desierto? De los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del santuario. De sus espejos de bronce los fundieron y Dios especificó, y quiero que sea de los espejos de esas mujeres. ¿Para qué sirve un espejo? Para mirar mis defectos. Y cuando yo veo los defectos que tengo con el espejo, ¿qué hago con él? ¿Golpeo el defecto con el espejo a ver si se arranca o si se... ¿Hago eso? No. El espejo solo me muestra el defecto. ¿Cómo puedo limpiar el defecto que me ha mostrado el espejo? Con lo que hay dentro. ¿Qué hay dentro? Agua. Con el agua yo puedo limpiar el defecto. Así es que el espejo me muestra el defecto y el agua limpia. ¿Qué es el espejo en la palabra de Dios? Santiago y Pablo lo dicen claramente. ¿Qué es? Es la ley de Dios. El espejo es la ley de Dios. ¿Por qué Dios hizo un mueble con los espejos, con agua dentro? ¿Por qué? ¿Por qué ordenó a sus sacerdotes que fueran cada día a mirarse la cara al espejo que había aquí? Y les dijo, y si no te miras la cara cada día morirás. Porque sabéis,
si no descubrían que tenían una mancha de lepra en la frente, en la cara, en la mano, esa lepra poco a poco invadiría el cuerpo, si no le ponían solución, y moriría. Por mucho que hubieran sido bautizados. Cada día tenían que acudir al Señor aquí. Así es que todo este mensaje es el que está presente en esta visión de Ezequiel. Mis hermanos, ¿qué dice 1 Reyes 7, 23 al 25? Hizo fundir asimismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Y rodeaban aquel mar por debajo de su borde alrededor de unas bolsas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor de en dos filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Y descansaba sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. Sobre estos se apoyaban el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. Está bien detallado que era así, ¿verdad? ¿Por qué Dios situó a estos bueyes en esta formación? ¿Qué parte de la Biblia nos puede dar respuesta a esto? ¿Qué otro lugar hay en la Biblia donde tenemos también 4 grupos de 3, total 12? El campamento de Israel, mis hermanos. El campamento de Israel, ¿cómo estaba situado? 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al este y 3 tribus al oeste en torno al tabernáculo. Luego, la formación de estos bueyes es idéntica a la formación del campamento de Israel. Hay un buey por cada tribu, en la misma formación. Luego, ¿qué es cada buey? ¿Qué representa cada uno de estos bueyes? Cada uno de estos bueyes representa una tribu. ¿Qué me está diciendo todo esto? Que Dios esperaba que cada tribu del pueblo de Dios, que cada persona del pueblo de Dios se convirtiera ¿en qué? En un sacerdote que predicara el evangelio de la salvación al mundo. Y para eso Él esperaba que cada tribu, cada persona de cada tribu, también, igual que ahora estaban ejemplificando los sacerdotes, ellos también fueran sacerdotes allí donde estuvieran, en su familia, en su entorno, cuando viajaran y llevaran ese manantial de salvación allí donde fueran. Así es que, mis hermanos, cada buey de estos 12 representa una tribu. ¿Y por qué llevan el vato de agua o el mar de bronce encima de ellos? ¿Por qué lo llevan? Porque Dios está poniendo sobre ellos una responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? La responsabilidad de predicar el evangelio en las 4 direcciones cardinales para finalmente que el evangelio llegue al mundo entero. Así es que la responsabilidad del evangelio ha sido puesta sobre ti y sobre mí. Ha sido puesta sobre todos. Y cada uno de nosotros, con nuestras palabras y nuestros gestos, tenemos que predicar lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Cómo lo lograremos? ¿Cómo lo lograremos sin que la lepra del pecado nos invada? Igual que lo hizo Naamán, lavándonos constantemente hasta el fin. Cada día, cada mañana, temprano, el Señor me dice, si quieres dar testimonio correcto de mí, mírate al espejo. Señor, ¿cuál es el espejo? Mi palabra. Mírate ahí. Y si ves algún defecto, tengo la solución. El agua. Jesús era el agua. El Espíritu Santo, el segundo consolador, era el agua. Así es que Él aportará solución al problema de tu vida. Él dará la salvación, pero Él pone la responsabilidad sobre nosotros de dar testimonio. Vamos a volver de nuevo a Ezequiel 47. En Ezequiel 47 sigue diciendo la visión: y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano.
el ángel que le está mostrando la visión a Ezequiel, sale hacia el oriente, es decir, sale hacia el Mar Muerto, sale hacia Babilonia. Sale hacia el oriente y vi que las aguas salían del lado derecho. Salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. ¿Qué quiere esto decir? Fijaros que todo comienza en este lugar por una pequeña fuente que sale hacia el oriente y ese pequeño riachuelo va creciendo, va haciéndose de un caudal enorme. A 1000 codos de distancia, el ángel le dice, entra en el agua. Y bueno, el agua le llegaba por los tobillos al profeta. Venga, sal, vamos a caminar otros 1000 codos. Camina otros 1000 codos, entra en el agua. El agua le llega ya por aquí. Este río ha crecido ya bastante. Otros 1000 codos. El agua le llega por la cintura. Y cuando llegó a 4000 codos de distancia del templo, ya no podía cruzar sino a nado, porque no tocaba, mis hermanos. El río se había hecho algo enorme. ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo, mis hermanos, que la predicación del Evangelio crecerá a lo largo de la historia. A través de mis investigaciones bíblicas, yo he sacado la conclusión, cada uno puede sacar la que quiera, de que los codos en la Biblia, aparte de una medida de longitud, simbólicamente, es una medida de tiempo. Y además hay unas palabras de Jesús que ratifican esto de una manera que ha dejado dudando a muchos teólogos, y lo tenéis en Mateo 6, 27. En Mateo 6, 27 dice algo interesante. Vamos a leer. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir en su estatura un codo? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, en ese deseo de superarse, en ese deseo de mejorar, quién podrá añadir a su estatura un codo? Hay un pequeño problema con esta traducción, y lo dice el comentario bíblico adventista, porque la palabra griega que se ha traducido por estatura dice que puede traducirse exactamente igual por edad. Así es que por un lado parece que habla de estatura, pero también se puede traducir por edad. Claro, cuando las personas han visto que Jesús ponía un codo, han dicho, bueno, pues un codo es una medida de longitud, luego no debe hablar de edad, debe hablar de estatura. Pero a lo mejor Jesús se hablaba de edad. Y hay algunas versiones bíblicas, las tenéis en internet, que traducen, ¿y quién de vosotros, por mucho que se angustie, puede añadir a su tiempo un codo? ¿Por qué a su tiempo un codo? Porque posiblemente el codo, simbólicamente para la Biblia, no solo sea una medida de longitud, sino que también sea una medida de tiempo. Y esta visión lo demuestra. Porque, mis hermanos, ¿sabéis más o menos en qué año Abraham entró en la tierra prometida? Pues entró en el 2000 antes de Cristo. Ahí. Hasta David pasaron 1000 años. De David a Jesús pasaron otros 1000 años. ¿Y de Jesús a nuestros días cuánto? ¿Cuánto llevamos? 4000 años. Y Elena de White habla de unos 6000 años. En total. 2000 antes del diluvio y 4000 después del diluvio. Y Jesús vendrá. Luego, estos 4000 codos en el que el río va creciendo, ¿de qué me están hablando? Si hemos visto que la fuente representa la predicación del Evangelio, a la predicación de la verdad que nosotros debemos de llevar a cabo bajo el poder del Espíritu Santo. ¿De qué me está hablando? Me está hablando de cómo crecerá el Evangelio, cómo crecerá el conocimiento de Dios hasta el final, hasta que llegue a ser un conocimiento que invadirá toda la tierra. Por eso, al final, en nuestra época,
Cuando tiene que meterse en el río el profeta va a nado. ¿Por qué? Porque ¿cuántos cristianos hay, mis hermanos? Hay millones y millones de cristianos. ¿Y cuántos más habrá? Dios le dijo a Abraham que serían incontables como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Así es que esta visión me está hablando de la predicación del Evangelio a toda la tierra. ¿Y qué pasaría con esa predicación? Pues fijaros que en el versículo 6 de Ezequiel 47 me dice, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Y después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Es decir, cuando han llegado a los 4.000, se vuelve. ¿Será que se acabó ya? Y ahora se vuelve para que vea unos detalles que quizá no se ha fijado porque estaba más pendiente del volumen del río. Y se vuelve, y volvió por la ribera, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá esas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Mis hermanos, ¿quién vivirá? Los que entren en el río. ¿Cómo pudo vivir Naamán? Porque entró en el río. Así es que el que entre en el río de la salvación, el que entre en el proyecto de Dios, ese vivirá. Ese vivirá. Y vemos que cada vez entran más, porque cada vez hay más agua, cada vez hay más gente. Hasta que finalmente Elena de White dice que en el derramamiento final del Espíritu Santo, en un día, miles y miles de personas se convertirán, mucho más que en la predicación del Pentecostés. Imaginaros cómo será ese derramamiento final, esa predicación final, a la cual cada uno de nosotros está llamado. Por eso ese río va creciendo. ¿Y a dónde llega ese río finalmente? Llega al Arabá. ¿Qué es el Arabá? Aquí tenéis el río con los árboles a los lados. ¿Qué es el Arabá? El Arabá, se le denominaba Arabá a toda la depresión del Mar Muerto, que cogía desde el Mar de Galilea todo el río Jordán hasta el Mar Muerto y todavía seguía durante un trecho por aquí abajo. Toda esa depresión se llamaba el Arabá. Así es que, ¿a dónde va el río? Va al Arabá. ¿A qué zona especialmente? Jerusalén quedaba por aquí. Aquí quedaba Jericó. Y ese río va de Jerusalén, Jericó, que había sido destruido, símbolo también del mundo, de la maldad del hombre, Jericó, Mar Muerto. ¿El Mar Muerto siempre estuvo ahí? ¿Siempre estuvo ahí el Mar Muerto? ¿No? ¿A partir de cuándo estuvo? Posteriormente a la destrucción por fuego de Sodoma y Gomorra. ¿Y por qué fueron destruidas Sodoma y Gomorra? Porque el pecado de esas ciudades, dice la Biblia, que había llegado hasta el cielo, es decir, que había llegado a lo máximo. Ya Dios no podía soportarlo más. Y fueron arrasadas por fuego. Curiosamente, mis hermanos, Sodoma y Gomorra tienen mucho que ver con lo que hoy está pasando en nuestro mundo. Mucho que ver. No tenéis más que analizar un poco la situación de nuestro mundo y la situación de Sodoma y Gomorra. ¿Quiere esto decir que estamos llegando al límite? Por un lado, al límite de esos 4.000 codos. Por otro lado, estamos llegando al final de los 7.000. Estamos llegando al final de esos 6.000 años y entrando en los 7.000. Ahí vendrá Jesús, mis hermanos. Ahí vendrá Jesús. ¿Qué quiere hacer este río que sale del santuario? ¿Qué quiere hacer el plan de salvación con esas personas dominadas por el pecado? ¿Qué quiere hacer? Quiere que entren en el río. Quiere que entren como Naamán en el río, que crean como Naamán y sean salvas. Pero ¿quién les va a dar testimonio? ¿Quién les va a dar testimonio? Los árboles que están a los lados del río. Es otra forma de representarnos a nosotros, a los sacerdotes, a aquellos que ya han entrado en el río y ahora tienen que ser sanidad para otros. ¿Qué son esos árboles? Vamos a leer el Salmo 1, versículos 1 y 3. ¿Qué son esos árboles?
Salmo 1, versículos 1 y 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Quiénes son esos árboles? Son los justos, aquellos que han decidido entregarle su vida al Señor, trabajar para Él, y finalmente su vida se convierte ¿en qué? En alimento para las naciones. Alimentan con alimento de vida, con pan de vida, a aquellos que se acercan a ellos. Y hasta sus hojas, es decir, hasta su apariencia, hasta lo que hacen exteriormente, se convierte ¿en qué? En sanidad para aquellos que se acercan a ellos. Esto es lo que Dios espera de nosotros. Esto exactamente es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Esos árboles están bebiendo del agua que sale del santuario cada día. Fijaros que dice que meditan ¿en qué? En la ley de Jehová de día y de noche. Exactamente lo que señalaba que era la fuente de bronce, la ley de Jehová. Meditan y entran en el río cada día y se lavan sus manos y sus pies y son un testimonio para todos. ¿Qué nos dice Mateo 13, 47 al 50? ¿Quién lo tiene? Dice: también el reino de los cielos es semejante a la red, que se echa en el mar y saca toda clase de peces. Y cuando la red está llena, la sacan a la orilla, y sentados, juntan lo bueno en cestas, y tiran lo malo. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles, apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y crujir de dientes. Jesús dijo que el reino de los cielos es semejante ¿a qué? A una red echada al mar. Y pesca todo tipo de peces, tanto buenos como malos. Y finalmente los sacan y dice que los llevan a la orilla. Y en esa orilla se produce el mirar qué peces son buenos, qué peces son malos. Los peces buenos son echados en cestas para el reino de los cielos. Aquellos que no han aceptado el plan de salvación son echados en otras cestas para el fuego. ¿Qué representa esa orilla, mis hermanos? El juicio. ¿Cuándo comenzó ese juicio? En 1844. ¿Qué dijo Jesús que haría con sus discípulos? A ver, vamos a leer un texto. ¿Qué dijo Jesús que quería convertir a sus discípulos? Marcos 1:17. Marcos 1:17. ¿Qué dijo Jesús? Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y haré que seáis pescadores de hombres. Así es que los peces que representan a las personas que tienen que ser salvadas, que tienen que ser sacadas del mar de este mundo y llevadas a la orilla, es decir, llevadas hasta el juicio. Y si les hemos presentado a Jesús correctamente, y si esas personas han aceptado a Jesús, esas personas no tienen nada que temer, porque Jesús ha hecho todo por nosotros. Así es que, mis hermanos, mi labor es convertirme en un árbol que cada día se alimenta de esas fuentes de agua y se convierte en un testimonio viviente allí donde esté. No importa en qué curso de la historia estoy, no importa si estoy en los 1000 codos, en los 2000, si vivo en los 4000, tengo que ser un árbol de vida que dé frutos y cuyas hojas sean para sanidad de las naciones. ¿Qué dice Ezequiel 47? Dice exactamente lo que Jesús dijo: y junto a él, es decir, junto a ese río, estarán los pescadores. Ahí están los árboles, junto al río. Junto al río también ve pescadores. Los pescadores son los árboles. Y desde Engadi hasta Englaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. ¿Quiere esto decir que desde aquí arriba hasta aquí abajo será su tendedero de redes? Es decir, ellos están allí haciendo la labor. ¿Qué labor, mis hermanos? La predicación del Evangelio. Esos pescadores son discípulos, están predicando el Evangelio y sacando del mar de este mundo a personas para llevarlos
a convertirlos en árboles que den buen fruto a su vez y se conviertan a su vez en pescadores, y así el río vaya creciendo y creciendo y creciendo. ¿La responsabilidad de quién es? De cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que ser un pescador, cada uno de nosotros tiene que ser un árbol de vida que traiga a muchas personas a ese río de salvación. Fijaros que dice que cuando el río entre en el mar muerto, símbolo del pecado más brutal y acérrimo que hay en la historia, dice que convertirá este mar en un mar lleno de peces. Dice, tantos peces habrá en este mar como en este de aquí, el mar grande, que es el mar Mediterráneo. Dice que habrá tantos peces aquí como aquí. ¿Cómo es posible? Si no hay ningún pez en el mar muerto, no pueden vivir. Porque las aguas del Evangelio darán salud y vida. Y los peces podrán vivir, y habrá peces aquí que a su vez se convertirán en pescadores y salvarán a otros. Así es que esto es lo que me está mostrando toda esta visión. Pero hay un pequeño detalle en el versículo 11, ya estamos terminando. ¿Qué dice el versículo 11? Dice, sus pantanos y sus lagunas no se sanearán y quedarán para salinas. Aquí está la salina, mis hermanos. ¿Veis que ahí está el mar y aquí están sal, pura sal? Hay tanta sal en el mar muerto que ni siquiera te puedes hundir. Puedes leer hasta un periodo sentado, encima del agua y no te hundes. Y pobre de ti como se te ocurra tirarte de cabeza, porque te estrellas contra el agua, te estrellas literalmente. Tanta sal, tanta densidad de sal. La pregunta es, mis hermanos, este versículo 11, Jesús dijo que nosotros seríamos la sal del mundo, ¿sí o no? Es una parte positiva de ver la sal. Pero la Biblia tiene una parte negativa de ver la sal. A ver, decidme una historia en la que la sal es muy negativa. Recordad una historia muy famosa que tiene que ver con Sodoma y Gomorra. La mujer de Lot, ¿en qué se convirtió? En una estatua de sal. ¿Por qué se convirtió en una estatua de sal? Porque Dios le estaba ofreciendo la salvación, el salir de aquel fuego exterminador. Pero aquella mujer anhelaba lo que dejaba en el mundo. Y Dios dijo, no miréis atrás, salid hacia adelante, caminad, posiblemente hacia el oriente. Pero ¿qué hizo esta mujer? ¡Ay! Mi vitrocerámica. En la cueva que voy no la voy a tener. Mi nevera de última marca se me va a quedar ahí. Mi casa, que me ha costado tantísimo dinero, todo destruido. No. Miró, le quiso dar una última ojeada a lo que ella anhelaba. ¿Y qué pasó? Lo que pasó es que quedó convertida en sal. ¿Sabéis? La sal se empleaba en la antigüedad para conservar la carne. La carne se conservaba con sal. Así es que de alguna manera Dios dijo, ¿te gusta la carne? ¿Te gusta el pasado? ¿Quieres quedarte así para siempre? Deseo concedido. Sal. Y se convirtió en sal, mis hermanos. Decidme una cosa, estas lagunas que se forman a los lados del río, apartadas del río, sin entrada de agua ni salida de agua, ¿son positivas o son negativas? ¿Qué dice el texto? ¿Que serán saneadas o que no serán saneadas? Que no serán saneadas. ¿De qué son símbolos estas salinas? ¿Quiénes son estas salinas, mis hermanos? ¿Sabéis que estas salinas podemos ser tú y yo? Porque cuando yo recibo, como el mar muerto, agua de salvación y no doy nada de agua de salvación, ¿qué pasa? El egoísmo llena mi corazón, el egocentrismo llena mi corazón, solo se mira la persona a su ombligo y es un foco de problemas para todos los que tienen alrededor. Hay algunos que llegan a decir, mirándose tanto a su ombligo, dicen, yo soy santo, los demás no. Yo creo que esta iglesia es Babilonia. Mejor nos vamos fuera de esta iglesia y montamos otra iglesia de santos. Así es que forman una laguna al lado del río.
¿Y qué dice el Señor? Que esas lagunas que se apartan, que se quedan como charcas aisladas, ¿qué? No serán saneadas. Pero mis hermanos y queridos jóvenes, mi vida se puede convertir en una salina muy fácilmente. Cuando a lo mejor yo me dedico únicamente que a recibir, a leer, a analizar, pero yo no digo a nadie que soy cristiano. No digo a nadie lo que Jesús ha hecho por mí. No hablo a nadie. Entonces mi vida es una salina. Y dice Dios que si yo soy un sacerdote que ha sido llamado a dar el Evangelio, si no doy el Evangelio, mi vida se convertirá en una salina y no será saneada. No será saneada. Es decir, no obtendré la salvación. Me quedaré como la mujer de Lot, paralizado en la historia para siempre. Ojalá el Señor nos ayude a no formar parte de esas salinas, mis hermanos, que tienen que ver con Sodoma y Gomorra. Fijaros que hay un texto bien claro que dice lo que son esas salinas. Lo tenemos en Deuteronomio 29, del 23 al 26. Ahí Dios dice la parte negativa de la salina y de la sal. A ver, ¿quién tiene Deuteronomio 29, 23 al 26? Toda ella será un desperdicio ardiente de sal y de azufre, donde nada podrá plantarse, nada germinará, ni siquiera la hierba crecerá. Será como cuando el Señor destruyó con su furor las ciudades de Sodoma y Gomorra, Admá y Cebollín. Todas las naciones preguntarán, ¿por qué trató así el Señor a esta tierra? ¿Por qué derramó con tanto ardor su furia sobre ella? Y la respuesta será, porque este pueblo abandonó el pacto del Dios de sus padres, pacto que el Señor hizo con ellos cuando los sacó de Egipto. ¿Ese pueblo abandonó qué? Abandonó el mirarse al espejo, mis hermanos. Y cuando yo dejo de mirarme al espejo, entonces me creo santo y entonces me convierto en salina y soy una desgracia para todos los que me rodean y están cerca de mí. Solo si estoy en el río, si como Naamán cada día lavo y lavo y lavo con la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo mi vida, solo así yo lograré ser un árbol de vida. Un árbol que termina el texto de Ezequiel 47 diciendo: y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y sus hojas para medicina. Claro, es así. Eso es lo que Dios espera que sea mi vida. Que sea un árbol de vida. Que sea una fuente de agua viva que aporte sanidad a todos los que me rodean. Y mis hermanos, en esto consiste el proyecto de esta iglesia. En esto están trabajando todos los departamentos de esta iglesia. En lograr que cada uno de nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, podamos ser una fuente de agua viva. Podamos ser un árbol de vida. Que en nuestros frutos, en nuestras palabras, en nuestras acciones se vea que realmente somos un árbol de vida. Que nuestra apariencia muestre que somos un árbol de vida. Que seamos sanidad. Que nuestras palabras sanen, no que hieran mortalmente, como decía la escuela sabática. Termino con un texto. Me gustaría que buscáramos todos, no lo tiene nadie, Apocalipsis 22, del 1 al 5. ¿Cuál es nuestra meta en ese río, mis hermanos? Apocalipsis 22, versículos 1 al 5. Dice el Señor que cuando estemos allí en el cielo, veremos esto. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y no habrá allí más noche, porque no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos.
¿A dónde me lleva este río de Ezequiel? Al gran río de la Nueva Jerusalén, donde ya no habrá más la maldición de Sodoma y Gomorra. El fuego se habrá acabado. ¿Qué quedará únicamente? Un río de agua viva. ¿Y qué tendrán todos los que moren en sus frentes en esa ciudad? El nombre de Dios en sus frentes, es decir, el carácter de Dios. Mis hermanos, ¿queremos tener el carácter de Dios? Pues hagamos lo que hemos dicho hoy. Cada día lavemos nuestras manos y nuestros pies en la palabra de Dios y pidamos en oración perdón por aquellas cosas que nos hemos equivocado. Pidámosle al Espíritu Santo que reine completo en nuestra vida, que transforme nuestra vida, y entonces nos convertiremos en pescadores y en esos árboles llenos de frutos que no son nuestros frutos, que son los frutos del Espíritu Santo, y en esas hojas que tampoco son nuestras, que nos las ha dado el Señor, para que seamos una fuente de sanidad para todos aquellos que nos rodean. Ojalá, mi hermano y mi hermana, podamos un día, todos, disfrutar de ese río y de ese árbol de la vida en la Nueva Jerusalén. Yo quiero verte allí. Que el Señor te bendiga para que podamos caminar ya en esa dirección. Querido Señor, queremos estar todos en esa nueva Jerusalén. Queremos todos, Señor,
estar por la eternidad bajo el árbol de la vida y a tus pies. Que desde hoy, Señor, podamos tomar esta decisión si no lo hemos hecho ya. Que podamos tomar la decisión de lavarnos cada día en ese río de vida que surge de ti. Que tú puedas lavar, Señor, y limpiar nuestros pecados. Que puedas perdonar y que puedas seguir dándonos esa oportunidad, que sabemos que queda poco ya, esa oportunidad de hablar de lo que tú has hecho por nosotros. Bendícenos, Señor, para aportar el mensaje de tu salvación y de tu evangelio a todos los que nos rodean. Que podamos aportar los frutos de tu Santo Espíritu y que podamos, con nuestra vida, Señor, aportar sanidad a los que nos rodean. Te pido una bendición especial para toda esta iglesia. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos llene y que nos ayude a tomar decisiones de un reavivamiento, de un deseo profundo de servirte, de un deseo, Señor, de ser estos árboles. Bendícenos a cada uno y danos tu paz, que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Quisiéramos pediros que por favor tratemos de salir con la mayor reverencia. Gracias.